Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente mis hermanos con el Salmo, primera y segunda lectura y el Santo Evangelio. Hoy día mis hermanos les voy a compartir dos lecturas porque hoy día se celebran los dos santos, San Pedro y San Pablo, dos apóstoles muy importantes de aquel tiempo y también para nosotros, dos apóstoles que nos enseñaron los caminos a seguir, los caminos del Señor, los caminos que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí también entre ellos, les enseñó que fueran instruyendo a todo el mundo, que fueran enseñándoles cómo debemos nosotros celebrar a nuestro Dios. Así es que hoy día, mis hermanos, las lecturas también nos hablan de San Pedro y San Pablo. Vamos a ver cómo el Señor nos quiere instruir a través de sus lecturas, primeramente comenzando con el Salmo, que es un salmo también muy bello para reflexionar también en los salmos, mis hermanos. Los salmos son cantos muy bellos que desde en aquel tiempo el rey David compuso para alabar a Dios nuestro Señor. Comencemos pues en este momento, y el salmo es el número 18. Si gusta repetir después de mí: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su majestad hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, por la gran bondad que tienes con nosotros al darnos todo lo que recibimos diariamente. Que no hay un día, Señor, que no nos des la vida, y nosotros, a veces tan malos, tan mal agradecidos, no te damos gracias, Señor. Pero hoy día, y como siempre, yo te doy gracias por las bendiciones, Señor, que derramas en nuestros hogares, por las bendiciones, Señor, de tener un empleo, para poder, Señor, proveer todas las provisiones, todo lo que se necesita en nuestro hogar. Te pedimos por nuestra familia, Señor, muy en especial te pedimos por nuestros hijos, para que sigan tus caminos. Tú sabes, mi Señor, que la juventud en este tiempo no hace caso, sino solamente, Señor, piensan en ellos, piensan en las cosas de este mundo, y no se acuerdan nunca de ti, Señor. Por más que les inculcamos, por más que les decimos, no quieren seguirte. Por eso te pedimos, mi Señor, que les abra su corazón, les abra su mente y todo su ser, para que te sigan, Señor, para que sigan tus caminos, y un día también ellos den gloria y honra a tu nombre. Bendito y alabado seas, Señor. Espíritu Santo, te doy gracias. Gracias por instruirnos. Gracias por abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la palabra de Dios. Bendito Espíritu Santo, enséñanos, ábrenos nuestro entendimiento, que entendamos siempre las palabras de nuestro Dios, que a través de las Sagradas Escrituras nosotros leemos, para que enseñemos también, bendito Espíritu, el mensaje de Dios a todos nuestros demás hermanos, así del mismo modo que San Pedro y San Pablo anduvieron por el camino, anduvieron de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, anunciando el mensaje de Dios. Así como tú les dirigías, así como tú los llevabas, bendito Espíritu, también a nosotros llévanos, para que enseñemos a los demás. Mamita María, te pido sigas intercediendo por todas nuestras necesidades. Te pido intercedas por todos aquellos más necesitados, que se sienten a veces más aislados de nuestro Señor, para que los acerques a Él, Madre del Cielo, y vayan reconociendo también en Él lo que nosotros desde un principio ya hemos reconocido. Gracias, Madre del Cielo, por escucharnos y por estar siempre atenta a nuestras peticiones. Sigue intercediendo ante nuestro Dios y ante nuestro Señor Jesús. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, después de haber hecho esta pequeña oración, voy a compartirles la primera lectura. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día Pedro y Juan subieron al templo para la oración
de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: «Míranos». El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alababan a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí tenemos a dos apóstoles de Jesús, a San Pedro y a San Juan, aquellos dos discípulos que corrieron aquella vez cuando María Magdalena les fue a avisar que el Señor había resucitado. Corrieron al sepulcro los dos juntos y vieron el sepulcro totalmente vacío y no vieron a Jesús. Pero después nuestro Señor se les aparece y les enseña todas las cosas que sucederán después que Él se fuera a la derecha del Padre. Y así sucedió, mis hermanos. Pedro y San Juan ya tenían tanta fe en el Señor, de todo lo que les había enseñado, que ellos recordaban aquel día tan especial de cuando el Señor había partido, cuando Él había fallecido. Aquí vemos, mis hermanos, la fe de San Pedro, cómo cuando van a ese recinto, a ese templo, se encuentran con ese tullido. Pedía limosna allí fuera del templo todos los días. Iban y lo colocaban allí para que no estuviera sin hacer nada. Pero a veces las personas, mis hermanos, somos muy ingratos con nuestros familiares. En este caso yo me imagino que a este hombre lo dejaban allí pidiendo limosna para que hiciera algo en la vida, para que no se quedara de ocioso en la casa y poder servirse a la familia de algo. Eso sucede con muchos familiares hoy en la actualidad, como vemos a tantos viejecitos ya tan viejitos pidiendo limosnas en las calles. Yo a veces me digo en mi mente, ¿cómo puede haber hijos tan ingratos que no pueden cuidar de sus padres cuando esos padres se esmeraron por cuidar de nosotros? ¿Cómo es que los pueden abandonar de esa manera? En este caso también a este hombre llegaban y lo colocaban junto a esa puerta para que pidiera limosna. Llega Pedro allí a esa puerta y le dice: no tengo ni oro ni plata, pero tengo esto, ¿verdad? Algo más grandioso, que es la sanación de sus pies y la sanación de su alma. Yo me imagino que este hombre tuvo tanta fe en San Pedro que por eso entró alabando a nuestro Dios a ese templo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso, mis hermanos, después de que recibimos un gran milagro de Dios? Cuando recibimos la sanación de un familiar, no somos capaces de ir ante Dios y darle gracias y seguir alabándole, porque de Él recibimos los favores. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, de todos los favores que Dios hace en nosotros, en nuestra familia. Este hombre recibió la sanación completa de su cuerpo, de sus pies que estaban tullidos, y también de su alma, que era lo más tullido que tal vez este hombre tenía. En aquel tiempo, un enfermo, cualquier enfermedad que un hombre o una mujer tuviera, era como una maldición para los judíos. En aquel tiempo los enfermos no podían acercarse a una persona sana, una persona que estuviera limpia totalmente. Los tenían alejados de ellos. En este caso podemos ver cómo este tullido solamente podía pedir limosna. Había gente que tenía otras enfermedades más contagiosas o una enfermedad por la cual esa persona no podía acercarse al pueblo, no podía acercarse a las personas. Era como una maldición. Sin embargo, mis hermanos, Jesús viene y sana a muchas personas de todas esas enfermedades. Personas que no se podían acercar a un ser humano, Jesús las sanaba. Vemos aquí a San Pedro cómo sana también a este tullido. Era algo muy curioso cómo aquellas personas con tanta fe, después de recibir esos milagros,
se acercaban a Dios de todo corazón, se acercaban y nunca más se querían alejar de Él. ¿Por qué? Porque sabían que en Dios iban a seguir encontrando todas sus sanaciones, más que todo las interiores. Aquellas sanaciones, mis hermanos, que muchos de nosotros no hemos podido conseguir, por más que a veces le pedimos a Dios, no podemos conseguir el dejar de pecar, el dejar de caer continuamente en esos pecados que nos atan. ¿Cuánta fe, mis hermanos, no habría en aquellos apóstoles, en San Pedro y San Juan, que ellos recordaban siempre aquella vez que Jesús, nuestro Señor, entrega su espíritu a las 3 de la tarde, que ellos van siempre al templo a las 3 de la tarde a hacer las oraciones, a orar ante el Señor, para que Jesús, nuestro Señor, que estuvo con ellos y que les prometió nunca abandonarlos, estaría hasta el final, no los abandonaría y a nosotros tampoco nos abandona. ¿Qué costumbres tenemos nosotros? A las 3 de la tarde nosotros tenemos también, mis hermanos, que rezar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, que entregó su espíritu aquí, pero que lo recobró allá con nuestro Señor. Entonces, por eso estos dos apóstoles tenían esas costumbres de ir al templo a las 3 de la tarde y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor les llegó a dar en esta vida. Cuando ellos ya se fueron, cuando ellos ya terminaron sus caminos aquí en la tierra, hermanos, fue algo muy hermoso porque sabían bien a dónde iban a partir, sabían bien a qué lugar iban a llegar el día final, el día en que ellos ya no estuvieran aquí. Y eso sucedió así, mis hermanos. Hay que tener esa fe y esa confianza siempre en que nada de este mundo nos vamos a llevar y que en este mundo no vamos a pertenecer nunca. Aquí estamos solamente de paso. Aquí estamos solamente para dejar buenas obras, hacer buenas obras en nuestros hermanos, enseñarles de la palabra de Dios, los caminos del Señor, para que ellos se vayan acercando y no se alejen nunca de Él. Y de esa manera, mis hermanos, vamos a conseguir siempre sus favores, ¿verdad? Así como San Pedro con esa fe sabía bien que en el nombre del Señor Jesús aquel hombre iba a recobrar la salud completamente. Esa fe nuestro Señor Jesús la depositó en San Pedro. Después, en el Santo Evangelio, vamos a ver cómo nuestro Señor le habla a San Pedro, de qué manera Él le pregunta aquellas palabras. Pero vamos a esperar, mis hermanos, a que leamos el Santo Evangelio para que veamos la gran fe que consiguió San Pedro después de haber negado a nuestro Señor Jesús. Lo niega, pero sabe que solamente en Él hay una resurrección. Esa confianza, esa fe la tienen y no se olvida nunca de ello. Voy ahora a leerles, mis hermanos, la segunda lectura. Y la segunda lectura la encontramos, mis hermanos, en Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 20. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recordaré, hermanos, que el Evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi acusación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasando 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en la primera lectura les hablaba de San Pedro, de cómo él hizo ese milagro en el nombre del Señor, porque todo se hace en el nombre del Señor. Nada se atribuían ellos en su nombre, porque sabían que iban a recibir un castigo del Señor si ellos así lo llevaban a cabo. Siempre decían en el nombre del Señor,
yo te doy esto, yo te levanto en esto, o hacían cualquier cosa en el nombre del Señor, pero nunca se atribuía nada. Y aquí San Pablo, mis hermanos, por este lado, él está diciéndoles a esa comunidad de los Gálatas que él nunca recibió la sabiduría de hombre alguno, sino que fue una revelación que tuvo por parte de nuestro Señor Jesús. Cuando él perseguía a la iglesia, cuando él llevaba cautivos a todos los cristianos y los encerraban en calabozos, los encerraban en cárceles y en todo lugar donde podían quedar ellos, él lo hacía con mucho esmero. Él pensaba que todo lo que hacía estaba bien, porque todas aquellas personas estaban actuando mal en el nombre de Dios Padre. Pensaba él que era una secta, pensaba él que todo lo que los cristianos hacían se lo estaban atribuyendo a ellos mismos. Y no era así. Ellos conocían de nuestro Señor Jesús, y San Pablo no conocía absolutamente nada. Cuando él era Saulo todavía no se llamaba San Pablo, él recibió de nuestro Señor esa visión y le hizo ver todo lo que tenía que hacer y todas las revelaciones para las que él, nuestro Señor, lo había escogido. Todo lo que tenía que llevar a cabo a los pueblos paganos. Lo escogió especialmente para eso, para los pueblos paganos. Porque sabía nuestro Señor Jesús que era un hombre aguerrido, era un hombre de fuerzas, era un hombre que no se iba a dejar dominar por los instintos de otras personas, sino que todo lo iba a hacer según el Señor se lo ordenaba. Y así lo llevó a cabo San Pablo, mis hermanos. Nunca se dejó arrastrar por las comunidades a las que él iba, sino que siempre hablaba bien del Señor y les enseñaba rigurosamente cómo tenía que comportarse una persona frente al Señor, frente al templo, cuando ellos se reunían para orar ante el Señor. Aquí San Pablo les dice que él no recibió ninguna sabiduría de ser humano. Y así fue, realmente, porque él les dice a las personas con las que se encuentra que él no está diciéndoles ninguna mentira. Él todo lo que les está exponiendo, todo lo que les está explicando, es gracias a Dios, y en él pone su confianza siempre. Y de esa manera, hermanos, quería nuestro Señor Jesús que San Pablo enseñara a todas las comunidades, a todos aquellos paganos que no creían en otra religión más que en sus dioses o en los hombres que hacían bien en aquel tiempo. A veces a los hombres los ponían como dioses, y eso no estaba bien ante Dios. Dios por eso pone a San Pablo para que les lleve a todas esas comunidades paganas la palabra de Dios y se entreguen totalmente al único Dios, nuestro Dios Padre, el que nos envió a su Hijo para que nos enseñara las cosas nuevas, todo lo que iba a suceder en un futuro. Hermanos, prosigamos caminando de la mano del Señor, al igual que lo hacía San Pedro y San Pablo, San Juan y todos los demás apóstoles, que nunca se dejaron llevar por las mentiras, ni por todos aquellos que iban predicando falsedades, que iban anunciando otras cosas que no eran reales. Y eso siempre nos va a ayudar, al igual que ayudó a estos apóstoles a ganarse un puesto con el Señor. No nos busquemos, mis hermanos, ningún puesto especial aquí en la tierra, porque a veces seguimos a los hombres, seguimos sus caminos y nos va mal en la vida, porque el ser humano, mis hermanos, siempre nos va a traicionar. Siempre va a haber algo de qué hablar de ellos y nunca vamos a estar de acuerdo con lo que el ser humano hace en este mundo, incluyéndonos nosotros mismos. Ni nosotros mismos hacemos la voluntad de Dios. Por más que queremos a veces hacer la voluntad de Él, no podemos llevarla a cabo, porque somos pecadores. Tenemos siempre en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, el pecado, y por eso no podemos seguir a Dios de todo corazón. Quisiéramos, pero no podemos. Decimos en nuestras oraciones: Señor, ayúdanos, Señor, quítame ese pecado. Dios nos ayuda, nos lo quita, y de repente volvemos a caer en él. Si sabemos que Dios nuestro Señor, cuando envió a Jesús, lo envió para que enseñara a todos estos discípulos a que siguieran sus pasos y a que enseñaran a los demás cómo debía comportarse un ser humano aquí en la tierra, así debemos también actuar nosotros. San Pablo, él les estaba diciendo que las revelaciones que Jesús había hecho para él era algo tan especial, de lo cual él no podía mentir. Él no fue, como estaba diciendo aquí San Pablo en esta lectura, él no fue con los apóstoles y discípulos de Jesús
para pedir información de Él. Fíjense nada más, todo se lo reveló nuestro Señor Jesús. Él nunca fue a quedarse unos días con aquellos hombres para que le enseñaran cómo Jesús había sido, cómo Jesús había actuado, cómo Jesús había hecho sus milagros, cómo Jesús había hecho esto, había hecho lo otro. Nunca. Él todo lo recibió de nuestro Señor Jesús. Él le revelaba todo en visiones. Y entonces es por eso, porque Él oraba ante el Señor. Él, mis hermanos, era comunicado a través del Espíritu Santo a dónde tenía que ir, a qué ciudad tenía que partir para enseñar de nuevo el mensaje de Jesús, aquella buena nueva que es el reino de Dios, el que nos espera a todos aquellos que creamos y que no nos sigamos corrompiendo, y que claro, que si nos mantenemos firmes, vamos a llegar a estar un día con Él en la eternidad, en esa felicidad completa en la que no vamos a sufrir, no vamos a tener ni dolor de cabeza siquiera, ni pensar en que vamos a pagar la renta, que vamos a pagar biles, no vamos a pagar nada, porque todo va a ser gratuito junto a Jesús. Esa es la recompensa que nos espera a todos si nos mantenemos firmes en la fe, en la confianza en Dios, en lo que el Señor nos ha enseñado, que tengamos confianza en Él y Él nos seguirá siempre encaminando por el bien. Así como encaminó a San Pablo, Él dijo, ¿verdad? Jesús dijo que serían perseguidos, no iba a ser fácil este caminar, iba a estar lleno de tropiezos, iba a estar lleno de espinas nuestros caminos, pero que nos mantuviéramos firmes, porque el sufrimiento nos lleva, mis hermanos, a la santidad. Si no sufrimos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Tenemos que pasar por algo para así poder ganarnos esa gloria. Y si nosotros queremos o buscamos riquezas en este mundo, de nada nos va a servir, cosa que siempre estamos buscando, las cosas materiales. Las cosas materiales aquí se van a quedar. Yo a veces me fijo en las personas que se esmeran tanto trabajando para poder hacer tantas cosas materiales, casas, autos, cosas que a ellos les sirven en su hogar. Se esmeran tanto en comprar cosas así, que al final de cuentas, mis hermanos, cuando llegan a ser ancianos, no se dan cuenta que todo por lo que ellos lucharon, no se lo van a llevar. Y todavía aún así, de ancianos, siguen aguerridos, siguen queriendo hacer más y más, como si se lo fueran a llevar. Y la realidad es otra. Cuando tenemos un familiar, un ser querido, al que amamos tanto en esta vida, a veces se nos va un ser querido, ¿verdad? Y lo queríamos tanto que pensamos en nuestro interior que todo lo que hemos hecho en esta vida no nos ha servido de nada. Aquel ser querido por el que luchábamos, aquel ser querido al que tanto amábamos, no se llevó ni siquiera los tenis, los zapatillas, lo que aquella persona usara. No se lleva nada, aquí se queda. Y entonces, no hagamos para esta tierra, mis hermanos, busquemos más bien el reino de Dios, busquemos serle fiel, busquemos almas para que sean llevadas a nuestro Dios. Hablémosles de nuestro Dios para que nuestros hermanos y hermanas se consigan allá en el cielo lo mismo por lo cual nosotros estamos luchando, que es ese reino que nos espera. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Hoy la iglesia está de fiesta, alabando al Salvador, por Pablo el del buen combate y por Pedro el pescador. Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor, dos pilares que sostienen a la iglesia que él fundó. Sígueme, le dijo un día, cuando estaba junto al mar, y Pedro dejó sus redes y se puso a caminar. Te haré pescador de hombres, serás roca y protector. Apacienta mis
las ovejas y lleva firme el timón. Hoy la iglesia está de fiesta, alabando al Salvador, por Pablo el del buen combate y por Pedro el pescador. Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor, los pilares que sostienen a la iglesia que él fundó. A Pablo le hizo soldado, le dio espíritu y luz para recorrer el mundo, anunciando a Jesús. Pedro negó al maestro y un día murió por él. Pablo lo perseguía y murió por él también. Hoy la iglesia está de fiesta, alabando al Salvador, por Pablo el del buen combate y por Pedro el pescador. Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor, los pilares que sostienen a la iglesia que él fundó. Y Pedro sigue pescando con la barca del Señor, cuando el mar está revuelto, porque está faltando amor. Sálvanos que perecemos, y él manda el viento calmar. Pedro y Pablo velan juntos, caminando sobre el mar. Hoy la iglesia está de fiesta, alabando al Salvador, por Pablo en el buen combate y por Pedro el pescador. Pedro y Pablo los más grandes, seguidores del Señor, los pilares que sostienen a la iglesia que él fundó. Bueno, mis hermanos, pues vamos a proseguir con la palabra de Dios. Voy a leerles en este momento el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a tomar de San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos, y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: Sígueme.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué triste para San Pedro cuando estas palabras de Jesús hacia él. Jesús ya había resucitado, ya había venido con ellos a verlos y hablar y conversar con ellos. Pedro y Jesús y todos los demás apóstoles que acababan de comer, Jesús apartó a un lado a Pedro y le hizo estas preguntas. Le pregunta si lo quiere, le pregunta si lo ama, y Pedro le contesta que sí, que lo quiere, y lo hizo Jesús por 3 veces. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? ¿Cuántas veces Pedro negó a nuestro Señor Jesús? ¿Cuántas veces lo negó cuando le había dicho anteriormente a Jesús que él iría con él hasta la muerte? San Pedro se pone triste porque sabe bien que lo había negado a Jesús 3 veces. Cuando aquella vez que cantó el gallo, le había dicho Jesús a él que antes que cantar el gallo, él lo habría negado 3 veces. Entonces, cuando le hace estas preguntas, le hace la misma pregunta 3 veces. ¿Me quieres? Señor, tú lo sabes todo, le dice San Pedro. Y Jesús sabía. Jesús tenía la seguridad que este hombre se había arrepentido de todo corazón. Cuando el gallo cantó aquella vez que lo había negado a Jesús, San Pedro se sintió con una tristeza que no paraba de llorar, porque le taladraban en su mente aquellas palabras de Jesús que le había dicho: tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y así sucedió. Por eso se dio cuenta que Jesús era el Mesías, y por otras cosas más, que tal vez en ese momento en que él lo negó, no reflexionó en todo lo que Jesús hizo durante la vida de ellos, cuando él estuvo entre ellos, cuando él los llevaba por el buen camino, les enseñaba todo lo que tenía que hacerse, y estos estaban de acuerdo con Jesús absolutamente en todo, pero nunca pensó que esto se iba a convertir en realidad, que Jesús iba a ser llevado. Jesús les advertía muchas veces que él iba a ser entregado y que iba a ser muerto, y ellos no entendían esto. Ellos imaginaron que como Jesús tenía tanta sabiduría, les enseñaba tan hermoso la palabra de Dios, les enseñaba el camino. Nunca se imaginaron que Jesús, siendo un hombre tan sabio, fuera a ser maltratado de esta manera. Hermanos, todas las cosas suceden para que nosotros alcancemos también a tener mucha fe. Alcanzar esa fe de San Pedro y de San Pablo, de San Juan y de todos los demás apóstoles. Tener esa confianza plena en el Señor Jesús, de que no vamos a ser defraudados y tenemos que trabajar duramente. Sabemos que esta vida se va a acabar. Fíjense bien lo que le dice Jesús también después de todo esto a San Pedro. Dice: en verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Pedro, con estas palabras que Jesús le había dicho, cuando él llegó a viejo, cuando San Pedro ya iba a terminar su carrera, ya iba a terminar este mandato que Jesús le había dejado, ellos ya presentían, mis hermanos, por revelaciones de Dios, que iban a morir, que ya pronto se acercaba el día para ellos. Claro que tenían temor, tenían miedo el dar este paso, porque fuera lo que fuera, el sufrimiento que fuera, iba a ser pesado para ellos, a lo mismo que fue pesado para Jesús. Recordemos que Jesús, estando orando con el Padre, le pedía que retirara esa copa, le pedía que retirara aquello que él iba a pasar, porque Jesús ya sabía que iba a sufrir. Estos hombres, Jesús también les revelaba a ellos cómo iban a morir. Desde que le dijo: apacienta mis ovejas y sígueme, Jesús le había dado a entender de qué manera iba a morir. Se dice que San Pedro fue crucificado boca abajo. En vez de para arriba, él quiso ser crucificado para abajo, porque él decía que no se merecía esa muerte como la de nuestro Señor Jesús, boca arriba, con su cabeza hacia arriba, porque Jesús no se merecía nada de esto. Sin embargo, fue crucificado, muerto, pero sabemos que Jesús resucitó.
Y eso mismo nos lo enseñó a nosotros para que a la hora que estuviéramos pasando por dificultades en la que se nos iba a perseguir o se nos iba a matar, no tuviéramos miedo, que Él nos iba a dar la fuerza, Él nos va a dar su espíritu para resistirlo todo. ¿Cuántos santos, mis hermanos, no llegaron a sufrir, no llegaron a pasar también muchas dificultades? Fueron encarcelados también y les daban muerte de decapitación. Los decapitaban, les cortaban su cabeza y a muchos de ellos los llegaron a torturar tan horriblemente, pero tenían una confianza en Dios que no renegaban de Él. Ellos tenían la confianza en el Señor de que los iba a llevar hacia esa gloria. Nosotros no hemos sufrido absolutamente nada, no hemos pasado por ningún sufrimiento comparado con el de Jesús o con el de cualquier santo o apóstol. Este San Pedro, ¿verdad?, que ya había sido advertido por nuestro Señor, estaba ahora sí dispuesto a seguirle, como Él se lo había dicho anteriormente cuando lo negó. Cuando lo negó no sabía ni lo que estaba diciendo, pero ya después que ve a Jesús resucitado, glorioso, y que les había enseñado todo lo que iban a tener que pasar, ya estaba dispuesto a no renegar jamás de Dios ni de Jesús. Es algo grandioso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ya la sabiduría de Dios? Hemos alcanzado ya el amor de Dios por todas partes. Nos ha dado tan grandes cosas el Señor que a veces cuando tenemos una pequeña dificultad nos sentimos cansados, nos sentimos afligidos, que queremos dejar todo a un lado. Jesús nos lo advirtió antes de partir. Dijo Jesús: todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Esa es la cruz que a nosotros nos toca el día que nos sentamos totalmente abandonados, que sentamos el abandono de Dios o que sentamos el sufrimiento. No nos echemos para atrás, porque Dios nos pone pruebas que cuando las sabemos sobrellevar en su nombre, con mucho amor, con mucha confianza en Él, Él nos da mucho más fuerzas y nos sostiene de su mano, nos levanta de nuevo para que sigamos caminando. Así es Dios, mis hermanos. En los momentos de sufrimiento, no titubeemos en la palabra del Señor, no tengamos miedo. Él va caminando frente a nosotros, abriéndonos el camino, pero no nos alejemos de Él. Caminemos, ¿verdad? San Pedro aquí le dice a Jesús: tú sabes, Señor, que te quiero. Jesús ya lo sabía, ¿verdad? Jesús sabía que San Pedro no se iba a echar para atrás ya en ese momento. Si ya lo estaban buscando después de resucitado, Jesús se hizo ver por ellos para que tuvieran fe y confianza y enseñaran a todos los demás, a todas las personas del mundo entero, no solamente allí en Jerusalén y Judá, sino al mundo entero, a todas las naciones, para que su mensaje se distribuyera por todas partes. Eso es lo que Jesús, nuestro Señor, enseñó a sus apóstoles y es lo que nos enseña hoy en la actualidad a nosotros, que sigamos adelante sin titubear. No tengamos miedo, que el Señor es el que nos va acompañando. El Señor es el que nos da su gloria, es el que nos da su paz, es el que nos lo da todo. Pero con mucha fe y confianza, sin desmayar en medio de las dificultades. Aquí ellos se sentían totalmente gozosos porque estaban con Jesús, porque Jesús los había encontrado, porque Jesús, después de resucitado, viene y habla con ellos y les advierte, les dice todo lo que tienen que pasar, les dice todo lo que tienen que sufrir. Por medio de San Pedro, en Pedro, Jesús puso toda su confianza, en un apóstol que no tenía absolutamente nada de sabiduría, un hombre común y corriente, un hombre que era pescador, que les aseguro que tal vez no sabía ni leer ni escribir, pero que Dios nuestro Señor, cuando les envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se posa sobre ellos, con la confianza del Espíritu Santo, siguen avanzando y siguen enseñando lo que el Señor les dijo que enseñaran. Enseñemos de esa misma manera, mis hermanos, y pidámosle a Jesús nuestro Señor que nos siga guiando por el camino de la vida, porque este camino es el que nos conviene. Voy a hacer en este momento una pequeña oración. Voy a pedirles que abran su corazón, que pongan todas sus peticiones
en las benditas manos del Señor, para que seamos restablecidos, seamos ayudados y no tengamos miedo en las dificultades de este mundo. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor. Gracias por depositar confianza en todos nuestros hermanos y en este servidor. Que siempre, Señor, te busquemos en los momentos difíciles, pero también en los momentos que nos encontramos saludables, que nos encontramos con paz en nuestro hogar, paz en nuestra familia, y que confiemos siempre en ti, Señor, y que cuando nos encontremos con bienestar, te demos gracias por todo ello. Te pedimos por nuestra familia, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que aún no te han buscado. Te pedimos para que les abras su mente y su corazón y te busquen, Señor, y enseñen también la buena nueva a todos aquellos que se niegan a ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos das. Especialmente, Señor, te pido más sabiduría para este servidor y te pido, mi Señor, que me alejes de todos los pecados en los que continuamente caigo, Señor. Y te pido por igual por todos mis hermanos que en este momento también, Señor, están depositando toda su fe y su confianza en ti, para que tú, Señor, los sostengas, para que tú, Señor, les sigas dando esa confianza que cada uno de ellos necesita, Señor, para estar estables y sentirse felices en medio de ti, Señor, y no se alejen de ti, Señor, que nos das la vida, que nos das el entendimiento y que nos envías tu Espíritu para transformarnos, para hacernos ver que este mundo no sirve absolutamente para nada. Bendito sea, Señor Jesús. Te doy gracias también por nuestros hogares, por nuestros empleos, por todo, Señor, lo que nos has dado, para que podamos proveer el alimento, las provisiones que necesitamos en nuestro hogar, para seguir manteniéndonos, Señor, en pie. Y enséñanos, Señor, a ser portadores de tu palabra, que la llevemos y la enseñemos a nuestros hermanos que necesitan de ti, que necesitan escuchar de un buen mensaje, escuchar, Señor, lo que les da aliento, lo que les da paz en medio de las dificultades que ellos viven. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te alabo, te glorifico y te doy gracias, bendito Espíritu, porque en ti encontramos todas las sabias palabras que a través de las Sagradas Escrituras vamos aprendiendo, y que las pongamos en nuestro corazón lo más profundo, pero que también las enseñemos, que no las dejemos solamente para nosotros, sino que también ayudemos a otros a ser transformados y a ser totalmente llenos de tu Espíritu, que sean portadores de ese Espíritu que tal vez hasta el día de hoy no han recibido, hasta el día de hoy no se han acercado a ti, bendito Espíritu, por sus miedos, sus temores que ellos tienen al acercarse a Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Te agradezco también el que habites en mí y el que yo te lleve dentro de mí, y que en los momentos que yo estoy por caer en el pecado, bendito Espíritu, no permitas que vuelva a caer, sino que me mantenga firme y mantengas firmes a todos aquellos que ya están siguiéndote, bendito Espíritu, y que llevan en ellos el amor de nuestro Dios, para que sean siempre felices en medio de ti y lleven ese mensaje de salvación, ese mensaje que nuestro Señor Jesús dejó a sus apóstoles, para que seamos transformados también y llenos totalmente del Espíritu, ese Espíritu que eres tú y que nos encaminas en medio de la tempestad, en medio de todo aquello que nos quiere tumbar. Bendito y alabado seas. Madre del cielo, te agradezco, mamita María, por tu intercesión, por ser nuestra intercesora, por llevarnos de tu mano hacia el Señor, por comprendernos, mamita María, cuando sabemos caer, cuando estamos en medio de la tempestad y caemos en los miedos y negamos a veces a nuestro Señor. No permitas, mamita María, que sigamos haciendo esas cosas. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos, Madre del Cielo, a seguir los pasos sin siquiera tropezar. Y si tropezamos, si caemos en el lodo, si caemos en lo que no es bueno ante nuestro Señor, levántanos, mamita María, y llévanos hacia Él.
y ayúdanos con todas nuestras intenciones, porque solamente con tu ayuda, Mamita María, todo aquello que te ponemos y te exponemos en tus benditas manos, con esa confianza que siempre tenemos en ti, sabemos que no vamos a quedar defraudados y que tú vas a hablar ante Jesús para ayudarnos en todo lo que necesitamos. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María, para que nuestro Señor derrame grandes gracias en nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por seguir en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora, que siempre, mis hermanos, les agradezco en nombre de esta difusora, el que siempre estén atentos al mensaje de Dios, a la buena nueva, y que siempre hagamos su voluntad, que no nos quedemos dormidos, mis hermanos, enseñemos, no seamos portadores solamente para nosotros, para nuestro servicio, sino que extendamos el mensaje de Dios a todos aquellos que lo necesitan, a todos aquellos que jamás han escuchado de Dios en medio de ellos, para que tengan una paz en el Señor. Y el Señor, mis hermanos, siempre nos va a ayudar, el Señor nunca nos va a abandonar, pero tengamos esa confianza en Él. No desmayemos, mis hermanos, sigamos adelante, no seamos flojos, porque también, como decía San Pablo, ay de mí si no enseño el Evangelio. Tenemos que enseñar a los demás. Somos enviados a eso. No fuimos enviados aquí a la tierra para quedarnos con la palabra del Señor, sino para regarla, extender su palabra, extender su mensaje por todos los lugares de este mundo. Así es que no tengamos miedo a hacerlo, que el Espíritu Santo, que fue enviado y que habita en nosotros, Él nos va a ayudar, Él va a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nos va a dar las palabras en el momento dado, y vamos pues a seguir sin temores. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Bendiciones.